Y a continuación, para dar inicio a la exposición, les quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión el día de hoy. Su nombre es Germán Tomás y es psicólogo de la Pontífica Universidad Católica de Chile. Tiene un magíster en psicología en la Universidad de Montreal, Canadá. También tiene diplomados en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales. Es docente en ADIPA del WIS 5, el BAIS 4, ABAS 2 y otros cursos relacionados con la evaluación neuropsicológica, además de ser director del diplomado en psicodiagnóstico infanto-juvenil en ADIPA. Sin más que decir, les dejo con el profesor para que puedan comenzar y espero que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias, Constanza. Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial, sobre todo para ustedes en México, que en este momento seguramente están muy emocionados con el fútbol, con la presencia del Mundial. Sí, efectivamente, hoy día, Constanza, la audiencia es toda mexicana porque vamos a hablar de un tema bastante específico. Y la verdad, antes de comenzar la presentación, quisiera referirme un poco. Quizás con un poco de humildad y quizás con un poco de respeto, ¿cierto? Muchos se preguntarán por qué quizás alguien que es chileno, que vive en Montreal, va a hablar sobre el sistema educativo o una función que hacen los psicólogos en México. Sin duda esa es una pregunta bastante válida. Sin embargo, les quiero comentar que mi experiencia como formador de BIS ya por 4 años en Chile, también ya formando personas ya en México, ya dimos una primera versión del instrumento. Mi deseo siempre es poder quizás dar una mirada crítica de un externo, ¿cierto? Quizás para poder contribuir la experiencia en conjunto que yo conozco tanto de Chile como de ahora actualmente en Canadá. Entonces, en ese sentido, la presentación de hoy, quiero que ustedes la vean como una revisión de lo que actualmente está descrito, ¿cierto? Como las funciones de los psicólogos USAER, ¿cierto? Pero también dentro de la discusión y las preguntas me encantará, ¿cierto?, poder escuchar sus opiniones al respecto, cómo esto se está llevando en la práctica. Aunque no lo crean, ¿cierto?, lo que dice el papel versus lo que se hace en la práctica es algo que le pasa en todas partes donde tenemos que atender personas, ¿cierto? O debemos de alguna manera responder a una clientela o a algunas personas con necesidades. En Chile nos ocurre que están los lineamientos para atender necesidades educativas especiales, pero cuánto de eso se realiza en la práctica, siempre hay un espacio de mejora. Aquí yo actualmente ejerciendo en Canadá me pasa lo mismo. Veo que entre la política pública y lo que realizan las escuelas, ¿cierto? Hay una brecha importante. Así que, ¿por qué no aprovechar esa experiencia, esta oportunidad que yo tengo de ver tantos enfoques para plantear cómo quizás el V5 puede ser una herramienta de apoyo para la labor de dichos psicólogos que trabajan en esta gran labor. Bueno, también como decía Constanza, voy a tratar de cuidar mucho mi entonación, ¿cierto? Para que me puedan entender sin problemas. Como ustedes saben, siempre en Chile se menciona que tenemos una forma muy particular de hablar. La ponencia de hoy se titula el BIS 5 como una herramienta de apoyo para la identificación de necesidades educativas en USAER, ¿sí? De alguna forma, si alguno de ustedes quiere contactarme después de la ponencia o quisiera comunicarse conmigo, pueden ver mi correo electrónico hftomas@uc.cl o quizás también buscarme en Instagram en mi perfil de psicólogo, ¿cierto? PS Germán Tomás. ¿Cuál es el itinerario para hoy? Primero quiero que analicemos el rol del psicólogo USAER, ¿cierto? En la identificación y la atención de alumnos en situación de riesgo educativo y en la disminución de barreras para el aprendizaje y la participación, tal como lo define los programas en México. En un segundo lugar, quiero que examinemos cuáles son aportes que el V5 puede ayudar en esos procesos de evaluación e intervención dentro de este marco regulatorio que ustedes tienen allí. Antes de entrar en materia, quiero comentar que esta presentación
tiene meramente fines educativos, se acoge lo que dictamina la Ley Federal de Derecho de Autor de México y el contenido que se presenta pertenece a sus titulares y se utiliza únicamente para conceptualizar algunos términos de evaluación psicológica. Ya la intención de esta es simplemente divulgar e informar. El BIS 5 ya se estandarizó, ¿cierto?, en 2025 para México con un equipo técnico muy robusto, ¿cierto? Y en un esfuerzo en conjunto como país bastante grande. Algo interesante que tiene la estandarización del BIS 5 es que todos los estados, todos los distritos, todas las em, unidades administrativas de México se incluyeron en la muestra, lo cual es maravilloso, bastante interesante y un hito muy bueno. Yo comparando con las versiones que conozco de España y de Chile, ¿cierto? Yo diría que la versión mexicana es la que tuvo mayor participantes de todas las áreas administrativas del país, lo cual eso es un gran esfuerzo porque México es el país más grande de Latinoamérica y el país hispanoparlante más grande. Entonces, sin duda, crear una escala que mide inteligencia que debe estar adaptada al español es un desafío grande que puedan lograrse las propiedades psicométricas y la adaptación para todo el país. BIS 5 fue desarrollado por la editorial Manual Moderno y la adaptación que se hizo fue tanto lingüística y cultural y tuvo estudios de validación psicométrica que lo respaldan. Em, por si acaso, para más detalles, si a alguien le interesa conocer aspectos sobre el proceso de estandarización en México, pueden ver los seminarios de ADIPA que ya he realizado. Hemos hecho ya dos al respecto sobre la estandarización en México. Aquí le muestro algunos de los materiales. Esta es el protocolo, ¿cierto?, donde registramos las respuestas de los evaluados con el BIS 5. Y particularmente tenemos otro material que son los cuadernillos de respuesta, donde los chicos aquí encuentran los reactivos para algunas tareas, tales como claves, búsqueda de símbolos y cancelación. El BIS 5, como sugiere su nombre, es una prueba de inteligencia y entendemos la evaluación de la inteligencia como las habilidades cognitivas generales. Las escalas o las mediciones que ofrece BIS 5 son las siguientes. El coeficiente o cociente intelectual total, el CI total, está compuesto por la suma de 7 subpruebas: semejanzas, vocabulario, diseño con cubos, matrices, peso figurado, retención de dígitos y claves. Y el CI sigue siendo hasta el día de hoy una de las mediciones más representativas de la función intelectual general del niño, niña o adolescente. Sin embargo, si nosotros, y en algún momento, ¿cierto? Sobre todo material del curso que yo imparto, muchas veces vamos a verificar que el CI total a veces puede no ser la mirada más representativa en algunos casos de neurodesarrollo. Por ende, es importante entender que la perspectiva de evaluar a nivel general con el CI total se puede hacer sin duda, pero no se limita a ella. El BIS 5 también ofrece otro tipo de puntuaciones que son los índices primarios. Entre ellos está comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. A diferencia del BIS 4, por ejemplo, en el BIS 5 las reglas sobre cómo se constituyen los ítems, ¿cierto? O los índices, perdón, han cambiado y se han vuelto más estrictos. Ahora, cada una de las 5 áreas que mide solamente puede estar compuesta de dos subpruebas que no permite cambios ni reemplazos. Bueno, algo que quizás ya doy por sentado, que habitualmente ya estoy acostumbrado a verlo, pero que también es una evolución muy grande del BIS 4 al BIS 5, es que ahora tenemos un modelo de 5 factores en vez de 4. Así que eso también es algo importante de tomar en cuenta. Y por último, otro nivel de análisis que tiene el BIS 5 son las escalas de índices auxiliares, donde aquí podemos ver distintas puntuaciones que miden razonamiento cuantitativo, la memoria de trabajo, y tenemos otros índices de importancia clínica como el no verbal, el índice de capacidad general y competencia cognitiva. ¿Dónde se puede adquirir el BIS 5?
bueno, hoy en día la fusión de manual moderno con Ogrefe, ¿cierto? Y también Vesalius está incluido allí, ¿cierto? Todo un solo conglomerado vende el BIS 5 directamente para México. En ese sentido, el test, ¿cierto? Está disponible. Cuenta con un muestreo que fue estratificado por edad, sexo, nivel socioeconómico, región y tipo de escuela, un muestreo bastante bien estratificado y tiene una muestra de los 910 sujetos, ¿cierto?, de las 32 entidades federativas de México. Cuando nosotros queremos corregir el BIS 5, necesitamos ingresar a la plataforma de TEA Corrige, que es una de las plataformas que pertenece a Ogrefe, ¿cierto? Que TEA Corrige, o bueno, TEA Ediciones, mejor dicho, es un gigante de la evaluación en España y en Latinoamérica. Las normas para corregir el BIS 5 solamente están disponibles a través de su sistema de corrección. Eso también es otro cambio que seguramente no es del agrado de muchos, ¿cierto? Lamentablemente no tener el acceso libre a las normas dificulta mucho utilizar el instrumento. Sin embargo, quiero mostrarles que la plataforma permite de alguna manera aquí corregir las puntuaciones, uno las ingresa y se obtienen los perfiles, ya pueden ser de manera interactiva, ¿cierto? O una descarga en PDF. Ahora que mostré un poco el BIS 5, la pregunta que nos convoca esta noche o esta tarde, ¿cómo el BIS 5 puede ayudar al rol de los psicólogos USAER? ¿Cierto? Esta pregunta no es única quizás de ustedes. Los psicólogos en Chile se preguntan cómo pueden ayudar con el BIS 5 a los estudiantes del PIE, que es como el programa de integración escolar, ¿cierto? Es muy parecido a lo que la función que tiene el USAER. Esto mismo pasa en Colombia, pasa en Canadá, en Estados Unidos. Realmente lo único que cambia es es el marco legal, ¿cierto? Y la estructura y cómo, digámoslo así, la ley y la institucionalidad reconoce la educación inclusiva, ¿cierto? Y cómo también esta em, se perfila guardando las características de cada país. Efectivamente, cuando vuelvo aquí a la pregunta, ¿cierto?, que hizo David, sí, actualmente para poder corregir los resultados del BIS 5 en México, ¿cierto? Se debe tener un PIN de corrección, el cual generalmente viene incluido con la compra de protocolos, ¿sí? Para corregirlo se necesita efectivamente ingresar a esta plataforma que sí es de pago, ¿ya? Bueno, ahora quiero que hablemos un poco del marco conceptual del funcionamiento de la USAER. Particularmente me voy a basar en estos dos documentos que son los que pude encontrar em, en línea, ¿cierto? Que realmente explicaran un poco los términos y el marco conceptual que tiene la USAER. Si ustedes aquí, y sobre todo si esta ponencia la ven en YouTube posteriormente, si cuentan con otras líneas o recursos, ¿cierto? O información oficial, pónganla por favor en los comentarios. Sin embargo, estas dos describen muy bien el concepto y cómo está estructurado el programa. Bueno, uno de los documentos aquí parte que realmente el enfoque de la educación actualmente en México está respaldado por la Ley General de Educación, el artículo 41, que trata de hacer la educación desde un enfoque más inclusivo. ¿Ya? La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir, eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como aquellas con aptitudes sobresalientes. Fíjense, yo diría que en Latinoamérica y sobre todo en estos últimos 20 años, eh, todos los países están girando hacia la educación inclusiva. Y sobre todo también a ver cómo, en vez de enfocarnos en el déficit, enfocarnos en cómo los estudiantes pueden continuar participando del sistema, ¿cierto? Y del entorno. Una mirada muy enfocada en la funcionalidad, como diría la CIF, en ese sentido. ¿Ya?
Y la USAER, la Unidad de Servicios de Apoyo para la Educación Regular, se define como un servicio que apoya lo señalado por el artículo 41 de la Ley General de Educación para poder ayudar a enfrentar las barreras del aprendizaje y la participación. Algo que me llamó la atención, ¿cierto?, sobre el planteamiento de la USAER es que señalan que el apoyo es temporal, vale decir que se limita a cierto periodo en una población prioritaria que está enmarcada, ¿sí? Y parte de la labor que tiene o los apoyos que brinda la USAER se tienen que enfocarse en que la escuela pueda adquirir elementos técnicos pedagógicos para atender la diversidad, favorecer entornos inclusivos y brindar atención con calidad. En ese sentido, para nosotros ver qué es lo que la USAER, ¿cierto?, debe cumplir como meta, como objetivo, ¿cierto? Ellos mismos se han planteado un documento llamado Perfiles, Parámetros, Indicadores, ¿cierto?, para el personal de la USAER, donde se define de alguna manera cuáles son las expectativas, los roles que los profesionales que trabajen en ella debieran cumplir. En ese sentido, para responder a la primera pregunta, nosotros debemos situar en dónde se ubica el psicólogo dentro del mapa de la USAER, ¿cierto? ¿Qué son las dimensiones y los parámetros que se van a medir para rectificar su efectividad? En ese sentido, el equipo de apoyo donde los psicólogos se ubicarían en la USAER, ¿cierto?, contempla estas dimensiones de análisis, o mejor dicho, dimensiones donde se enfoca su labor. Un paradocente que conoce a los alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Un paradocente que organiza y evalúa el trabajo educativo, realiza una intervención pertinente de su especialidad. Un paradocente que reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Un paradocente que asuma responsabilidades legales, éticas inherentes a su profesión. Y un paradocente que participe en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomente el vínculo con la comunidad y que sus alumnos concluyan su escolaridad con éxito. Estas son las funciones que un psicólogo dentro de la USAER debiese adscribir, ¿cierto?, como parte del equipo de apoyo para docente. Y en esta ponencia vamos a enfocarnos en la dimensión 2, que particularmente está relacionada con el trabajo y la intervención que ellos pueden realizar directamente con los estudiantes. Los parámetros que van a medir la función del psicólogo, ¿cierto?, las voy a desglosar en esta diapositiva. Primero, ¿cierto? El psicólogo debiese poder contribuir con el aprendizaje de los alumnos desde su área de especialidad. Fíjense que esto es una mirada que es muy compartida en otros países. Aquí en Canadá el psicólogo se considera también un experto para docente al que se le recurre cuando los demás profesionales asistentes ya no han podido hacer nada más por entender las dificultades que tiene un estudiante. En Chile ocurre algo similar. Las funciones de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, ¿cierto?, están muy delimitadas para poder suplir la necesidad que tenga un estudiante con el fin de ayudar en su aprendizaje. Dentro de este parámetro, ¿cierto?, también el psicólogo USAER debería desarrollar estrategias pertinentes desde su área para que los alumnos aprendan. Utilizar también la evaluación de aprendizajes con fines de mejora y también contribuir con el especialista del aprendizaje en la construcción de ambientes favorables para el aprendizaje. ¿Sí? Algo interesante de esto es que, de alguna manera, el psicólogo en sí mismo no es educador. Sin embargo, desde su punto de vista, desde su expertise, desde la capacidad de observar procesos, de comprender variables socioculturales, de entender el fenómeno psicosocial, puede ayudar a quienes enseñan a lograr estos aprendizajes. Es muy importante tomar en cuenta que el rol del psicólogo puede y debe ser protagonista en las escuelas, ¿ya? Em, Particularmente voy a enfocarme en algunas áreas también.
El psicólogo, ¿cierto?, participa en el diagnóstico de la escuela desde su área de intervención para identificar barreras de aprendizaje. También el psicólogo debiese aplicar y usar instrumentos desde su área para evaluar los riesgos que mencioné anteriormente. También debiera realizar informes, evaluaciones, intervenciones para los alumnos que tienen prioridad y también hacer asesoría, acompañamiento al personal regular para precisamente ayudar a aquellos estudiantes que tengan estas dificultades. Entonces, en un primer punto, el psicólogo USAER, ¿cierto? Su rol va a estar relacionado con la identificación de las barreras de aprendizaje y el poder brindar apoyo desde su especialidad para fomentar el aprendizaje en un contexto inclusivo. ¿Sí? Algo importante, muchas veces los psicólogos sabemos cómo explicar los fenómenos. Sin embargo, cómo traspasar eso a apoyos concretos para la educación puede ser un desafío. Sin duda, quienes son psicólogos y ya tengan educación o formación en pedagogía o en enseñanza, ¿cierto? O sean psicólogos educativos, quizás van a estar mucho más preparados que un psicólogo que sea clínico, que esté enfocado en temas tales como trastornos de personalidad, procesos de formación, de autoestima, o quizás de un neuropsicólogo que puede ver apraxias, ¿cierto? Sin duda, esto requiere una alta especialización, no basta simplemente con saber de psicología. Y algo importante que yo creo que debemos recalcar siempre es que el rol del psicólogo debiese poder ser un puente entre las dificultades que puede tener un estudiante en el aprendizaje, las expectativas que tiene la familia y también las dificultades que puede experimentar el docente. En ese sentido, me gusta siempre pensar que los psicólogos debemos ser una suerte de embajadores y también, ¿por qué no decirlo?, traductores a la hora de poder lidiar todas estas estos frentes. ¿Ya? Ahora hablemos un poquito sobre lo que define la USAER como situación educativa de riesgo. Esto se presenta cuando el acceso, la permanencia, el aprendizaje, la participación y o el ingreso oportuno de algún estudiante se puede ver obstaculizado por factores en el contexto educativo. En ese sentido, una situación educativa de riesgo ocurre cuando el evaluado cae en el riesgo de no poder ejercer el derecho constitucional a una educación de calidad. La situación de riesgo no se produce por la condición o particularidad del alumnado en sí, sino más bien porque el sistema falló en atender las expectativas o garantizar el aprendizaje y la participación en la escuela. Así se define, ¿cierto?, la situación educativa de riesgo. Es una definición, en mi opinión, bastante actualizada a lo que vemos hoy en día. Los paradigmas en torno a la discapacidad ya no van en torno, valga la redundancia, a remarcar los déficits, sino en intentar adaptar el sistema para que la persona que tenga alguna condición pueda acceder y pueda participar como lo haría cualquier otra. En ese sentido, la situación educativa de riesgo contempla estas cinco esferas, por decirlo así: el acceso, la permanencia, el aprendizaje, la participación y el egreso oportuno. Ahí, discúlpenme la I, seguramente voy a corregirlo y les va a llegar la presentación ya corregida. Dentro de la normativa que señala cuando la escuela puede atender con sus propios recursos a los estudiantes, simplemente la USAER va a dar un rol de orientación. Sin embargo, cuando la escuela no puede atender los riesgos de situación educativa de riesgo, ahí ya la USAER entra con un rol más activo, ¿sí? Ahí pueden ver otro diagrama de flujo donde se especifica todos los pasos que debiese dar la USAER, ¿cierto?, para ayudar en la situación educativa de riesgo y en la eliminación de las barreras del aprendizaje. Ahora veamos un poco el concepto de barreras de aprendizaje y participación.
Fíjense que aquí el concepto está definido ampliamente para cualquier elemento que pueda impedir el acceso a la educación y la participación del estudiante. Algo que me llama la atención es que aquí la barrera del aprendizaje es algo externo, ¿ya? Nos explica por alguna condición que tenga el alumnado. Estas barreras de participación, según lo define, ¿cierto? El marco teórico de la USAER, serían barreras físicas, actitudinales o curriculares. Vale decir, con física, dificultades como el poder tener una rampa para que las personas con movilidad reducida quizás puedan llegar fácilmente a su sala de clase, a su salón. O actitudinales, ya sea para trabajar prejuicio, discriminación, exclusión, o curriculares, al referirnos a cómo se imparte la enseñanza. Y se describe que las acciones del equipo de apoyo están enmarcadas en estas cuatro fases donde debiese em, participar, ¿cierto?, el profesional de apoyo para el aprendizaje. Vamos a hablar un poquito de estas cuatro fases. Una primera fase implicaría la identificación de las barreras de aprendizaje y aquí dentro de este manual de la USAER, ¿cierto?, está este instrumento, identificación de barreras para el aprendizaje y la participación. Este instrumento está dentro del documento que les mostré en un principio y como parte de los archivos que va a dejar esta presentación, les va a llevar un conglomerado, ¿cierto?, con todos estos anexos. Este sin duda es un instrumento creado, ¿cierto?, por eh, la misma institución en México, ¿cierto?, que permitiría verificar cuáles serían las barreras de aprendizaje y participación que tendría el estudiante. También después de la identificación, la valoración inicial, tendríamos ya la fase 2 donde se tendría que hacer una evaluación específica de alumnos en mayor riesgo educativo, también identificación de población de prioridad y evaluación pedagógica. Y aquí creo que nos detengamos un poquito más porque de alguna forma ya entramos aquí a distinguir qué estudiantes, además de quizás tener barreras de aprendizaje y la participación, pueden también tener otras dificultades más intrínsecas, ¿cierto? Que podrían estar dificultando su aprendizaje. En ese sentido, aquí se señala que hay que verificar si los estudiantes, además del contexto, de la situación en la que exhiben, tienen o no alguna condición que pueda aumentar más la desventaja y la necesidad de apoyos. En ese sentido, para poder identificar esos estudiantes, se estableció una lista de población prioritaria para poder evaluar. Y esta población, ¿cierto?, está muy bien definida y son em, participantes, ¿cierto?, que tendrían dificultades, ¿cierto?, o algunas condiciones que sí conocemos bastante bien en psicología. El manual aquí habla sobre el concepto de discapacidad y lo define más desde la CIF, ¿cierto? Más desde la limitación en la participación y la restricción de la misma. Y incluye aquí la discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual múltiple o psicosocial. Algo interesante, porque de alguna forma, más que pensar en el origen de la situación de discapacidad, aquí de alguna manera el concepto, más que ver etiología o ver cómo se origina la falta de participación, más bien las engloba en que la condición está afectando em, la independencia del estudiante en sí mismo. Y aquí caería la discapacidad intelectual, ¿cierto? Que voy a hablar de ella más adelante. Me llama la atención también que califiquen como discapacidad psicosocial la presencia de otros trastornos mentales y afectaciones de salud mental. Entre ellas se citaba el trastorno bipolar, la esquizofrenia u otras condiciones importantes. Sin duda, esta división es una división más administrativa, una manera más clara, más técnica de describir cómo el estudiante podría estar participando del rol de la USAER, ¿cierto? No debemos pensar que es una descripción clínica.
Algo que pasa, por ejemplo, en Chile es que nosotros cuando empezamos a buscar maneras de abordar las necesidades educativas especiales, se creó una ley, el decreto 170. Y en ese decreto se establecieron cuáles son las condiciones que van a estar acompañadas por apoyos, ¿cierto? Por profesionales de la salud. Sin embargo, dado que las leyes se crean en un contexto y una época y la ciencia y la psicología sigue avanzando, ¿cierto? Esto terminó siendo un problema en Chile porque la ley se escribió cuando teníamos el DSM-4 disponible, DSM-4 TR, ¿cierto? Ya después cuando salió el 5 y ahora que salió el 5 TR, ¿cierto? Hay muchas cosas de la ley que están desactualizadas. Entonces, en ese sentido, yo he aprendido, ¿cierto? Y le enseño mucho a mis estudiantes que debemos separar lo que es la división quizás administrativa, la manera en cómo vamos a entender las condiciones de riesgo desde una mirada más de lo que escribe la política pública, la institución, versus lo que describiría la psicología, la psiquiatría o inclusive las nuevas disciplinas que aborden esto en el futuro. Sin duda, cuando aparezca la nueva clasificación, el DSM-6, quizás vamos a tener nuevamente una brecha entre lo que está establecido y lo actualizado. Y yo les recomiendo que los psicólogos debemos siempre poder transitar en ambos, saber bien cómo entiende nuestra labor alguien que trabaja en educación, alguien que legisla sobre la ley, el que está en el ministerio, versus en la discusión internacional actualizada sobre el tema. En ese sentido, otra de las condiciones que se citan son las dificultades del aprendizaje y algo que me llama la atención y que está muy de acuerdo con lo que se dice hoy en día es que las dificultades de aprendizaje se diferencian en la discapacidad intelectual, ya que no son, son excluyentes una de la otra. Una persona con discapacidad intelectual puede tener dificultades en el aprendizaje, pero no recibiría el diagnóstico de dificultad del aprendizaje porque su problema para aprender estaría más ligado a su condición de base. Mientras que puede haber dificultades de aprendizaje sin discapacidad intelectual. Eso está ampliamente documentado, que inclusive personas con un nivel intelectual muy elevado pueden presentar problemas de aprendizaje, ¿sí? Otra, muy conocida por muchos, ¿cierto? El trastorno por déficit atencional con hiperactividad sería otra de estas desventajas que reconoce la USAER como población de riesgo, ¿cierto? Que necesitaría apoyo. Entendido esto como la alteración del neurodesarrollo, ¿cierto? Que presenta dificultades para prestar atención, para hacer actividades en la vida diaria, regular la conducta. También el trastorno del espectro autista, otra alteración del neurodesarrollo que se caracteriza por tener limitaciones en la comunicación social y también una presencia de conductas repetitivas e intereses restringidos. Aquí me gusta que la normativa agrega las alteraciones sensoriales porque realmente es algo muy presente en las personas dentro del espectro y que en una sala de clase, ¿cierto? Si el profesor no es consciente o no entiende quizás un poco de la hiperresponsividad, ¿cierto? La hiposensibilidad a los estímulos, ¿cierto? No va a entender por qué quizás a un estudiante le afecta demasiado el ruido de la tiza o del crayón, ¿cierto? Cuando está escribiendo. Últimamente me han tocado casos donde estudiantes evaluados me han dicho que no pueden escribir con lápiz grafito, ¿cierto? Como diríamos, el lápiz más básico, ¿cierto? El que se borra, porque él escucha cuando el lápiz suena y escribe. Realmente hay gente que el tema sensorial puede imposibilitarlo mucho, ¿ya? Sí, efectivamente. Y justo ahí Sol está haciendo un comentario con respecto a las altas capacidades, ¿cierto? O como lo define este manual de la USAER, las aptitudes sobresalientes, ¿ya? Este otro grupo de riesgo, ¿cierto? Estarían relacionados con los estudiantes que destacan en una área, en una o áreas o en unas áreas del saber, ¿cierto?
artes, literatura, liderazgo, deporte, ¿cierto? Que presentan actividades muy desarrolladas, ¿cierto? Y que también pueden presentar desafíos. En ese sentido, em, parte de la labor que tiene que hacer el psicólogo USAER es poder intervenir este alumnado que tiene dificultades, riesgo educativo, ¿cierto? Por presentar condiciones del neurodesarrollo y quién es mejor que nosotros que estudiamos sobre salud mental, sobre psicodiagnóstico, ¿cierto? Poder contribuir. Algo que me gustaría mostrarles, ¿cierto? Antes de poder hablar un poco sobre aportes del BIS-5 como tal, es que realmente eh, debido a que en Latinoamérica no tenemos tantas pruebas o tanto desarrollo de intervenciones como quizás otros contextos más favorecidos, países como Europa o Estados Unidos, ¿cierto? Muchas veces nosotros en Latinoamérica nos enfocamos mucho en aplicar las pruebas simplemente y tratar de identificar, diagnosticar. Somos muy buenos para eso. Sin embargo, una mirada más apropiada para la intervención es poder saber qué hacer con tanta información. A mí me gusta mucho este modelo, es el modelo Neuropsicología Escolar Caterhorn-Carroll, Miller y Maricle, ¿cierto? Lo han postulado en un libro eh, que en 2019, ¿cierto? Salió Neuropsicología Escolar. Y la verdad que me gusta mucho. Creo que ayuda a entender bastante que no basta simplemente con mirar los procesos cognitivos para explicar por qué un estudiante puede no aprender. Por ejemplo, el modelo plantea que la relación entre los procesos cognitivos y el aprendizaje, además de no ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Por eso es que puede haber o no discapacidad intelectual con o sin trastornos de aprendizaje. Hay otros factores que podrían facilitar o determinar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Las capacidades sensoriomotoras básicas. Sin duda, un estudiante que tiene dificultades en grafomotricidad, que tiene dificultades en la percepción visual auditiva, sin duda va a presentar problemas para el aprendizaje o para el desempeño escolar, no porque no tenga los componentes para hacerlo o no haya aprendido ya lo suficiente, sino que hay una fuerza externa que interferiría en ese proceso. También está por otro lado lo que facilita o inhibe el aprendizaje, que a mí me gusta muy bien que lo hayan mencionado aquí, porque em, realmente un chico que tiene las competencias, pero tiene dificultades para mantener la atención o para retener y procesar la información, va a estar en desventaja. Y como pueden ver, este proceso no es, digámoslo así, la línea que contiene, es como la única barrera o la única dimensión. ¿Qué pasa con los factores socioemocionales, culturales y ambientales? A lo que muchas veces en educación no sabemos cómo abordar porque son problemas o demasiado grandes o simplemente no se han podido visibilizar en el contexto más inmediato. ¿Cuál es el efecto del hambre, de la pobreza? ¿Cuál es el efecto de la violencia familiar? El efecto de vivir en un entorno marcado por la delincuencia, por estar en riesgo. Yo puedo hablar un poco de lo que vi en Chile, ¿cierto? En algunas partes de Chile hay algunos barrios, ¿cierto?, que están tomados por bandas, ¿cierto? Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no piensan en ese chico que quiere estudiar, pero que mientras está haciendo su tarea en una mesa, ¿cierto? Quizás enclenque, que se está cayendo en una familia pobre, nunca se va a poder concentrar si está escuchando balazos al costado, ¿cierto? O si sabe que si llega un poco más tarde en su casa, cae en peligro. Entonces, si bien es cierto, cada país, cada sociedad puede tener diferentes desafíos en temas de seguridad, este modelo me gusta porque de alguna forma resalta que todo lo que nosotros estamos trabajando, si no estamos en un entorno o en un ambiente propicio, no vamos a poder avanzar.
Bueno, ya vamos a una segunda parte de esta ponencia. Veamos cuáles son los aportes que puede hacer en concreto el BIS 5 para los estudiantes identificados como prioridad a partir de las condiciones que mencioné anteriormente. Lamentablemente, por temas de tiempo, no pude referirme a todas. No voy a mencionar el TDAH, no voy a mencionar las dificultades del aprendizaje, porque si no, con eso ya no tendría tiempo para responder preguntas o para interactuar con ustedes. Pero sí quiero que hablemos de algunos que considero que son los aportes más evidentes. La discapacidad intelectual. ¿Por qué no, cierto, partir con ella si realmente BIS 5 es una prueba de inteligencia? Y habitualmente siempre la medición de la inteligencia se asocia con el despistaje de esta condición. ¿Qué es la discapacidad intelectual, cierto? Los criterios diagnósticos son claros. Es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por que el estudiante o el evaluado, cierto, la persona presenta deficiencia o dificultades en la función intelectual. También presenta dificultades en el comportamiento adaptativo. Y estas dos características se presentan durante el periodo del desarrollo. Y yo agregaría que también son ligadas em, a una condición innata, no adquirida, ¿ya? Yo siempre cuento, yo tuve la experiencia de trabajar en un centro de rehabilitación oncológico, donde yo observaba que niños tenían dificultades en la función intelectual y dificultades en la conducta adaptativa siendo niños, ¿cierto? No obstante, esas dificultades se explicaban por el tratamiento oncológico, ya sea que estaban en una cirugía, estaban recibiendo tratamiento activo del cáncer o simplemente estaban viviendo con secuelas. En ese sentido, siempre ahí comento, ¿cuál es el diagnóstico correcto? ¿Es realmente discapacidad intelectual entendido como una condición congénita o es más bien algo adquirido? Eso es importante de entender. Nosotros cuando hablamos de discapacidad intelectual, no hablamos de déficit cognitivo, hablamos de algo que es congénito, alguien que va a tener una trayectoria del desarrollo diferente de un eh, sujeto típico, ¿sí? Entonces, lo más importante para poder hacer un buen despistaje de la discapacidad intelectual es entender que hay tres criterios. Los tres criterios tienen que estar al mismo tiempo y si alguno de esos criterios no está, no se puede hacer el diagnóstico. ¿Qué implica esto? Que muchas veces evaluar únicamente con la prueba de inteligencia no va a ser suficiente. Eso es un error que pasa mucho. En Chile pasa mucho y eso viene pasando hace más de 100 años. Generalmente en uno de mis cursos donde explico sobre la conducta adaptativa, cuento que en 1920 hubo una polémica en Estados Unidos porque la gente se daba cuenta que las pruebas de inteligencia no estaban adaptadas a la población y además también se trataba de diagnosticar solo con la prueba de inteligencia, lo cual no tiene sentido. ¿Ya? El criterio A de la discapacidad intelectual señala que las dificultades tienen que estar medidas con pruebas que estén adaptadas, individual y psicométricamente válidas, ¿cierto? Y que una puntuación bajo las dos desviaciones estándar se consideraría como una función intelectual limitada. Es decir, una puntuación en términos de coeficiente intelectual de 69 hacia abajo, ¿sí? Por otro lado, el criterio B hablaría de que la conducta adaptativa, entendida como la capacidad para eh, el sujeto funcionar de manera independiente, cumplir las expectativas que tiene la sociedad sobre él, ¿cierto? Con que baste, con que alguno de los dominios conceptual, social o práctico de esto, ¿cierto?, esté disminuido, también dos desviaciones estándar, podríamos decir que también hay limitación en la conducta adaptativa. Aquí pueden ver, ¿cierto?, que para evaluar inteligencia, el BIS 5 hasta el momento es la escala Bechler más actualizada y México ya cuenta con ella desde 2025. Existen otros test también. La escala Leiter 3, esta de Kaufman, la Stanford Binet o esta que también es bastante interesante y tiene un paradigma completamente distinto a las anteriores. Para evaluar conducta adaptativa, existen otros instrumentos, ¿cierto? El famoso Vineland, también el AVAS, etcétera, etcétera. En ese sentido, el BIS 5, junto con la evaluación de otros instrumentos de conducta adaptativa,
nos permitiría evaluar discapacidad intelectual y permitir hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Recuerden, no puede haber discapacidad intelectual y trastorno de aprendizaje al mismo tiempo. También el DSM plantea que un trastorno de lenguaje y discapacidad intelectual no pueden estar juntos. Si alguien tiene dificultades en el lenguaje y discapacidad intelectual, el problema del lenguaje se explica por la condición de discapacidad intelectual, no así viceversa. Hablemos otro poquito sobre las aptitudes sobresalientes, ¿ya? Este es un tema bastante interesante y sobre todo ahí, por ejemplo, Sol señalaba lo relevante que es hablar de las altas capacidades, ¿cierto? Se define las altas capacidades como aquellas personas que tienen un nivel de aptitud sobresaliente en alguna de las áreas. Y la Asociación Nacional de Niños Dotados de Estados Unidos, ¿cierto? Plantea que para considerar que alguien es sobresaliente es que su desempeño se sitúe en el 10% superior de la población, ¿sí? Y me gusta que esta definición de ellos habla que no solamente son las habilidades intelectuales, la música, el deporte, las artes también están incluidas aquí. En cuanto lo plantea la USAER, ¿cierto? Las aptitudes sobresalientes se refieren a cualidades naturales de ciertos alumnos que se manifiestan en capacidades o habilidades que destacan de su entorno. Y pueden ser de cuatro tipos: intelectual, la creatividad, socioafectiva o motriz. Algo importantísimo que señala el manual es que en el caso de la USAER, el enfoque no prima el criterio psicométrico para la detección, ¿ya? Sino más bien es a través del reporte de profesores, de padres, ¿cierto? Donde se va a plantear que un estudiante tenga aptitudes sobresalientes. Ahora les voy a mostrar muy brevemente un recurso que les puede ayudar a ustedes quizás cuando vean la presentación a entender cómo definimos las altas capacidades, porque más bien quiero enfocarme en otra cosa. Hay dos grandes modelos, ¿cierto? El modelo comprensivo del desarrollo de talento de Gagné, quien es un referente en el área, o también este modelo de los tres anillos de Renzulli. Voy a avanzar un poquito simplemente para mencionar que las altas capacidades finalmente son personas que tienen habilidades sobre lo esperado, pero además también presentan una trayectoria del desarrollo que ha sido precoz y también presentan altos niveles de creatividad. También en el caso bueno, quizás esta diapositiva la pondría después. ¿Qué ocurre muchas veces con las aptitudes sobresalientes o las altas capacidades? Estas pueden presentarse también con otras comorbilidades que al mezclarlas entre sí pueden generar em, perfiles bastante especiales y difíciles de abordar, lo que se conoce como la doble excepcionalidad. Aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Muchos chicos que tengan altas capacidades pueden presentar alguna otra condición del desarrollo que haría que su experiencia en la escuela o en su contexto educativo pueda ser muy distinto, muy difícil. La alta capacidad se puede mezclar con el autismo, con el déficit atencional, con problemas de aprendizaje, con problemas del habla o con trastornos emocionales o discapacidades físicas. En ese sentido, ese perfil de mezcla de habilidad muy desarrollada junto con otra limitación que no le permitiría participar, puede ser muy desafiante de poder abordar, ¿sí? Voy a dejar esto también de referencia solamente para hablar un poco de esto, el enmascaramiento. Lamentablemente, muchos chicos que tienen altas capacidades o aptitudes sobresalientes, puede que nunca se les detecte sus necesidades, ya que puede haber un encubrimiento. A veces, la alta capacidad puede enmascarar el déficit que tiene el chico y las personas pueden percibirlo como alguien que no explota todo su potencial, de alguna manera, ¿sí? O, por ejemplo, puede ser alguien que tiene una condición pero no se ha diagnosticado la alta capacidad. Entonces, esta persona siempre ha recibido un trato enfocado a su debilidad y no a su habilidad innata que tiene. O inclusive puede haber personas que no se ha diagnosticado en ninguna de las dos.
realmente es todo un desafío trabajar con estas poblaciones. En ese sentido, TEA Adiciones cuenta con una prueba para evaluar creatividad que podría ser útil para la identificación de las altas capacidades. Y también aquí les dejo esta referencia de este libro, particularmente de unas investigadoras chilenas que han abordado muy bien el tema. Aquí los pueden consultar. Hay unos instrumentos de screening que podrían permitir evaluar la doble excepcionalidad de altas capacidades con autismo o con déficit atencional. Bastante útil, ¿ya? Entonces, en ese sentido, aun cuando en el marco de la USAER el psicólogo no detecta a partir de criterios psicométricos, el VIX puede ayudar a determinar si la habilidad intelectual es suficientemente eh, destacada o no. Y aquí quiero entrar a hablar un poco más concreto del instrumento. Las personas con altas capacidades que pueden presentar una excepcionalidad, no de la excepcionalidad, puede que el CI no sea quizás la mejor fuente de información para ellos. Entonces, organismos han planteado que existen otros índices del BIS5 que podrían desarrollarse, ¿cierto? Podrían recurrirse para incluir la pesquisa, ¿cierto?, de estas habilidades. En español no tenemos este índice, el índice verbal, de comprensión verbal expandido, ¿cierto? Pero en el fondo es la suma de las cuatro subpruebas. Tenemos el índice no verbal, que sí está disponible en el BIS5 en español. También tenemos el índice de habilidad general, el índice de razonamiento cuantitativo y bueno, otros índices que de alguna manera yo contactándome con algunos autores de las pruebas, ¿cierto? Han dicho que igualmente se podrían calcular teniendo ya las puntuaciones estandarizadas según los baremos de cada país. Es algo que en algún momento me gustaría poder explorar más, ¿cierto? Poder atribuir índices más robustos para identificar las habilidades. Y bueno, por último, quiero que hablemos sobre el trastorno del espectro autista, solamente para mencionar algo. Yo sé que actualmente hay mucho diagnóstico, ¿cierto? Y está en boga el autismo. No es algo negativo, realmente las personas que han pasado o que experimentan la condición saben que el mundo puede no comprenderlos para nada. Entonces realmente los diagnósticos de autismo hoy en día están salvando vidas porque hay gente que hoy en día entiende por qué es muy diferente. Aún así, queda mucho por desarrollar y mucho por aprender. Me gusta siempre mostrar este artículo en mis clases de BISC, sobre todo porque muchas personas piensan porque alguien tiene autismo es que el BIS5 le va a decir lo mismo. Pero la verdad es que no existe el perfil neuropsicológico en el espectro autista. Vamos a ver un poco la evidencia en ese sentido. En este artículo, que es una cohorte de pacientes, ¿cierto?, en Francia, analizaron el desempeño de 121 estudiantes, ¿cierto?, con distintas presentaciones de habilidad intelectual, conducta adaptativa y también incluso algunas comorbilidades como el déficit atencional o trastorno de desarrollo de la coordinación, ¿cierto? Y encontraron lo siguiente. En esta muestra de pacientes con autismo, pudieron identificar al menos seis grandes tipos de presentaciones de puntuaciones del VISC. Los chicos que tenían un desempeño promedio con alto nivel verbal y de razonamiento fluido, otros que eran promedio solamente con el razonamiento fluido, otros solamente con el razonamiento verbal, algunos que eran promedio, y otros que estaban promedio con un razonamiento, perdón, medio bajo sobre, perdón, un desempeño bajo el promedio, pero con un razonamiento conservado, o bajo el promedio con un razonamiento verbal conservado. Entonces, en ese sentido, me gustaría mostrarles que realmente la evaluación con el V5 en este sentido no apunta a identificar el perfil de autismo, ¿cierto? Sino que más bien este artículo recalca que el V5 debiese ser utilizado para poder individualizar la intervención que esa persona podría necesitar, ya que realmente las presentaciones pueden ser muchas, ¿ya? Bueno, hay seis tipos de perfiles en esta muestra de pacientes, ¿cierto?
Y otra cosa interesante fue que la puntuación en conducta adaptativa en ellos fue menor a la del CI. En ese sentido, aquí hablamos de que de alguna manera la relación entre habilidad adaptativa y CI total no es tan lineal como nosotros pensáramos. Por eso son dos criterios separados, ¿sí? El A2 y el B5 no están muy asociados en cuanto a su desempeño, ¿cierto? Lo cual hablaría de que realmente la presentación de las características del autismo no estarían directamente relacionadas con la inteligencia. Y realmente la investigación avala que el B5 debe ser un instrumento para la evaluación individual. Entonces, en ese sentido, existen los perfiles neuropsicológicos en el espectro autista. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, ya para ir finalizando, los resultados ponen en riesgo, en relevancia, ¿cierto?, que la evaluación del V5 en el autismo realmente es para un plan de intervención especializado y realmente se necesita estudiar un poco más cómo los indicadores que puede dar una prueba como el V5, ¿cierto?, pueden interactuar con el autismo, ¿cierto?, durante la infancia y en torno a perdón, y en todo, en relación a la intervención que ellos pueden recibir, ¿sí? Bueno, si quieren aprender más sobre el curso, ¿cierto? O mejor dicho, sobre cómo pueden aplicar el B5 en su práctica clínica, ¿cierto? Y de alguna manera también hablar sobre lo que no pudimos presentar hoy en día, ¿cierto? Los quiero invitar a este curso que tenemos preparados en ADIPA para ustedes. Hemos pensado un curso completamente adaptado desde la versión de manual moderno, ¿cierto? De B5 con la estandarización mexicana, con la metodología que nos caracteriza a nosotros en ADIPA, centrados en el aprendizaje, con una tecnología y un material didáctico, ¿cierto? Que facilita el aprendizaje aún en este formato online, ¿sí? Así que, bueno, yo creo que ya vamos a dar espacio para las preguntas. También antes, Constanza, voy a leer los comentarios del chat y ahí le doy espacio para que hagan preguntas en voz alta. Katia dice, las barreras socioeconómicas también son incluidas. Si pregunta usted en el modelo Cattell-Horn-Carroll, yo creo que implícitamente sí, aunque seguramente no desde la realidad que vivimos en Latinoamérica. Realmente este modelo responde mucho a la realidad estadounidense, ¿ya? La realidad estadounidense es que hay una abundancia de pruebas, hay muchos instrumentos para evaluar, entonces necesitaban de alguna manera cómo mapear toda esta información en un plano más amplio que sea significativo. Sin embargo, yo creo que nosotros, los clínicos latinoamericanos, debemos en algún momento tomar estos aportes y plantear la visión que nos acomode a nosotros, porque realmente nuestras problemáticas no son las que comparten en Norteamérica, en Asia, en Irán, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice Sol, ojalá que esa leyenda la tomaran en cuenta en diferentes neurodivergencias. Los chicos con altas capacidades también tienen dificultades sensoriales, sí. También dice Sol, mencionan que en un foco rojo en la 2E para prestar atención son los picos muy desiguales. Ejemplo, coeficiente intelectual normal, pero en velocidad de procesamiento de la información muy por encima de la norma, tomando en cuenta que hay sospechas de TDAH. ¿Es así? Ya, es interesante su pregunta. Efectivamente, cuando hay una alta capacidad mezclada con un TDAH, hay una presentación clínica bastante particular. En ese libro que yo les mencioné sobre la profesora Conejero, ¿cierto? Ella plantea que posiblemente estos chicos que tienen TDAH, si es más hiperactivo, si es más inatento, pueden presentar o una aceleración del pensamiento, una impulsividad muy grande hacia la actividad, hacia el resultado más que el proceso. Y eso sin duda es complejo de abordar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ahí, por eso necesitamos muy bien identificar la doble excepcionalidad y también poder describir el perfil de ese estudiante. Porque si no, intervenciones que podrían servir para el estudiante A no van a calzar en este y van a experimentarlo como un fracaso, como una experiencia negativa al intervenir a ellos finalmente.
¿ya? Maestro José Juan dice, considerando que la BIS 5 fue construida bajo un modelo teórico específico de inteligencia, ¿cómo se integran sus resultados con enfoques contemporáneos que enfatizan la función ejecutiva, la neurodiversidad y el modelo social de la discapacidad en la identificación de necesidades educativas dentro de la USAER? Muy buena su pregunta. Yo creo que lo importante del BIS 5 es que más que quizás eh, adaptarse al mundo más actualizado, realmente el V5 dio el salto que ya debería haber dado hace muchos años para entender la inteligencia más desde lo que vemos hoy en día, la neurociencia o las habilidades que plantea el cerebro, por ejemplo. Los que utilizamos el VIS 3 o incluso los que alcanzaron a utilizar el VIS-R, se podrán dar cuenta que los índices fueron cambiando mucho a lo largo de los años. Antes la división de entre CI verbal y CI ejecutivo sonaba muy bonita en el papel, pero tenía muchas problemáticas a la hora de definir las habilidades. El BIS 4 lo pasó ya a 4 índices y la investigación sugirió ese índice, que era el visual, dividirlo en dos más. ¿Cuál es el aporte? Yo diría que el poder diferenciar aún más las habilidades particulares, ¿cierto?, de perfil cognitivo permite identificar cuándo sí y cuándo no hay que intervenir en un área en particular. A mí me gusta mucho la división de visoespacial y razonamiento fluido, porque efectivamente en las escalas anteriores se dividía todo en información verbal o visual, pero hay tareas visuales donde realmente importa más la percepción del detalle, la forma, y hay otras tareas donde realmente se mide si visualmente él es capaz de asociar con otros contenidos. Estoy hablando, por ejemplo, de la prueba de balanzas, peso figurado, ¿cierto? Con la prueba de rompecabezas visuales. Sin duda, ambas pruebas son visuales. Antes, en una versión anterior del instrumento, estarían todos en un mismo índice, organización perceptual. Pero realmente, em, hoy en día vemos que apuntan a procesos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el BIS 5 permite ver una descripción del perfil cognitivo más actualizada, pero somos nosotros los que vamos a tener que utilizar las herramientas del BIS 5 para aplicarlos en el contexto educativo, en un contexto de inclusión, ¿cierto? Y entendiendo la neurodiversidad, porque podría decir de alguna forma, el enfoque de la neurodiversidad también es mucho más reciente que los avances en las pruebas de inteligencia. Hoy en día nos estamos planteando que realmente no debemos enfocarnos en el déficit, debemos enfocarnos más bien en cómo hacer participar al sujeto que puede tener un cerebro distinto, de hacerlo partícipe de la sociedad. Entonces, en ese sentido, no va a ser responsabilidad del V5, sino más bien de los que utilizamos el instrumento como fuente de información para conocer al estudiantado y de ahí nosotros proponer otras estrategias educativas. ¿Ya? Dice Sol, sin mi duda, algunos neuropsicólogos prefieren aplicar BIS 4 porque es más cualitativo que el BIS 5. Bueno, ¿qué creo yo? Particularmente ustedes en México tuvieron la suerte de tener la traducción del manual del BIS 4, ¿cierto? Claves en la comprensión del BIS 4, ¿cierto? Una obra citada muy importante. En esa obra se menciona la teoría Cattell-Horn-Carroll, es muy, muy buena como material en español. ¿Qué pasa con respecto al BIS 4? En teoría, el BIS 4 queda obsoleto a la hora de que sale la nueva versión, por el mismo hecho de que la división del índice de razonamiento perceptual en dos ayudaría a verificar cómo es el procesamiento de la información visual ya desde dos vías distintas. Eso es una innovación, es un aporte. De hecho, ahora que también salió el VICE 5 en Estados Unidos, la versión de la prueba de adultos, ellos respetaron la misma división. Por ende, de alguna forma, la discusión actual valida que el procesamiento visual va más allá de simplemente separar lo que es verbal o visual, en términos de la prueba, ¿ya? Ahora, seguramente si alguien se siente más cómodo con el BIS 4 porque ya lo conoce más y porque
ya sabe muy bien cómo son los reactivos, cómo los estudiantes o las personas se comportan frente, va a haber cierta reticencia al cambio. Yo le soy bien honesto también, yo sé que el no tener los baremos publicados es una gran desventaja para poder querer cambiarse al V5, totalmente. Pero yo les puedo comentar de mi experiencia, yo sí encuentro que los cambios del V5 son buenos, son necesarios. Por ejemplo, em, en los mismos reactivos de la prueba del V5 aumentaron mucho más los ítems de base, los ítems que son más fáciles en un principio, ¿cierto? Para evitar que los estudiantes suspendan de manera prematura. También em, el V5 es una prueba universal, entonces de alguna manera resistirse al cambio es quedarnos un poco en el pasado en cuanto a los instrumentos que se utilizan hoy en día. Algo que favorece mucho el uso del V5 es que también lo adoptaron muy rápido en la investigación. Entonces, si queremos, por ejemplo, identificar hallazgos basados en evidencia a partir de la última escala de evaluación, necesitamos sí o sí mirar el V5. Yo lo que creo, ¿cierto? Y algo que nosotros hacemos en el curso del VISC es relacionar lo que mide el V5 con otros aportes de autores, ¿cierto? Otros que han generado literatura al respecto sobre cómo interpretar el V5, para poder dar de alguna manera una mirada que va más allá de lo que lee el manual, simplemente, ¿sí? Y mientras no salga el V6, ¿cierto? Vamos a tener que continuar profundizando en el uso del V5, ¿cierto? Ya que es la versión más actualizada. Yo diría que es como el mismo procedimiento que ocurre cuando uno tiene un computador, un aparato electrónico, resistirse a la actualización porque sabemos que ya funciona bien la que tenemos, ¿cierto? Puede ser práctico, pero también em, implicar riesgos también, como de perder los avances que precisamente el instrumento ofrece. Ahora, seguramente va a ser interesante. En Chile pasó, pero también pasó porque nosotros teníamos una versión del BIS dos generaciones más abajo. Las reevaluaciones de BIS 3 y BIS 5 en Chile, cuando tuvimos la transición, fueron abismalmente distintas. Tuve muchos colegas que sus estudiantes estaban con rango intelectualmente deficiente, que era lo que definía el indicador cualitativo del BIS 3. Después lo evaluaban con el BIS 5 y salían promedio. Muchos psicólogos en Chile sufrieron con eso porque no se explicaban por qué pasaba ese cambio. Y en realidad, si uno analiza, la validez de contenido de un instrumento antiguo, ¿cierto? Afecta. También el excesivo retest. Me tocó ver en Chile niños que abría el primer cuadernillo de la pregunta, ni siquiera me dejaban hacer la pregunta y respondían, ah, falta la pelota. Se la aprenden de memoria la prueba. Entonces, ese es otro beneficio porque es bueno actualizar del BIS 4 al BIS 5, quizás es que presentamos el instrumento en condiciones nuevas, ¿cierto? Reactivos nuevos, ¿cierto? Y evitamos también el efecto aprendizaje. Bueno, eso sería mi respuesta y creo que ya tomé bastante tiempo, así que le doy Constanza la palabra para que hagamos el sorteo quizás. Sí, muchas gracias, Germán. Creo que terminamos ya con las preguntas. No sé si es que a alguien le quedará una última preguntita que quiera hacer por micrófono, pero creo que ya diste respuesta a todas las dudas de los chicos. Sí, no, gracias. Qué genial. Casi nunca alcanzamos, pero hoy día como éramos menos, me alegro mucho de que hayan quedado todas las dudas resueltas. Vamos a terminar entonces con la grabación. Herman, no sé si es que tienes algo último que decir antes de que terminemos. Más que nada, invitarlos al curso. Yo creo que he tenido la oportunidad, al enseñar tantos años el BIS 5, eh, desarrollar una metodología en conjunto con Adipa, con la plataforma gigante que es Adipa, ¿cierto? De poder brindar una experiencia de aprendizaje del instrumento dinámica, práctica, que les va a poder servir, ¿cierto? En el curso del V5 trabajamos con la versión estandarizada de manual moderno. Vamos a
trabajar un protocolo pedagógico, ¿cierto? Donde vamos a corregir el puntaje de la prueba, simular la aplicación. Vamos también a analizar los usos del instrumento en otras poblaciones, en casos reales evaluados por mí y particularmente casos corregidos con la norma mexicana. Por ende, más que nada, invitarlos si les gustó la ponencia, si les pareció interesante, piensen en tomar el curso. Nosotros con Adipa vamos a darlo durante, bueno, esta versión la tenemos ahora ya pronto y vamos a tener otras fechas durante este mismo año, así que eh, invitarlos simplemente a participar con nosotros. Muchísimas gracias, Germán. Entonces damos por terminada la jornada de hoy.